Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Directorio de Negocios UC, el programa de exalumnos de la Universidad de la Comunicación, en el que buscamos acercar, conectar y visibilizar los pasos profesionales de nuestros egresados, hacer comunidad y promover la colaboración activa entre todos los miembros. Les recordamos que esta transmisión en vivo se lleva a cabo en el perfil oficial de la Universidad de la Comunicación y lo compartimos tanto en el perfil de Bolsa de Trabajo de la UC como en el perfil de exalumnos, para que todos, desde los interesados en las diferentes licenciaturas que llegan a admisiones a pedir informes, alumnos y egresados tengan la oportunidad de conocer los perfiles tan diferentes y la proyección que pueden llegar a tener cada una de las personas que estudian en la comunidad de las grandes ideas, o sea, nosotros. Así que si te interesa compartir tu experiencia, si quieres reconectar con tu alma mater o si te interesa dar a conocer tus productos y servicios, contáctanos directamente por inbox en el perfil de Exalumnos UC en Facebook para agendar tu entrevista virtual. Todos estos programas son los martes a las 4 de la tarde. No se te olvide. Y pásenos también con todos los de generación porque los queremos escuchar. Dicho sea esto, hoy nos acompaña Sergio González Flores. Sergio es exalumno de la licenciatura en Comunicación Visual y él concluyó sus estudios en 2009. De ahí ha tenido experiencia y ha colaborado en diferentes empresas y con diferentes marcas. Y de eso nos va a platicar ya en esta entrevista. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos cómo te ha ido, cómo te trata ahorita todavía la pandemia o con este semáforo amarillo. ¿Ha habido cambios en tu trabajo? Digo, pues al ser, digamos, yo estoy en Media Monks ahora, que es una productora global digital, entonces como que por sí ya teníamos mucho el rollo de siempre estar conectados, siempre estar trabajando con equipos de otros países, entonces como que realmente la adopción del full digital no fue tan complicado y de hecho creo que la gran mayoría de mis compañeros de trabajo, cada quien, por ejemplo, los que son de México están en sus ciudades natales, y siguen trabajando desde ahí. Hay gente por todos lados, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas. Por ejemplo, yo ahorita estoy en Veracruz, en casa de mis papás, vine de visita, ya sabes, adaptado bien. No sé si me escucho un poquito cortado, Dani, como que creo que te me traba. Sí, se escucha un poquito cortado. ¿Es el internet de Sergio? Ah, ya, Ya, listo, nos súper. conectamos. Sí, ok, no, pues eso está súper bien. De hecho, justo creo que sí, lo hemos comentado con diferentes exalumnos también en entrevistas que hemos tenido, como el hecho de haber estado ahorita en todo este periodo de pandemia, que muchos hayan tenido que mudar a una forma más digital de lo acostumbrado, pues en algunos casos sí ha afectado mucho y ha cambiado rutinas y diferentes formas de trabajo, pero en algunos otros casos también ha abierto la oportunidad a las empresas para que vean que realmente, pues esto ya se venía dando, ¿no? No es algo en lo que tuvimos que caer, como dicen, ¿no? Es que ya es el futuro, ¿no? O sea, es una cuestión que realmente ya se veía venir, ahorita lo adoptamos más por necesidad, pero había unos trabajos que ya estaban en eso y la verdad es que han podido seguir trabajando perfecto. Sí, tal cual. De hecho, yo creo que UX y justo toda esta parte de plataformas, me atrevería a decir que, o sea, que es nativo de remote, ¿eh? O sea, yo creo que hoy en día es raro que de pronto, o sea, digo, obviamente depende de la empresa y todo, pero o sea, sería raro que no tuvieras esta modalidad, por ejemplo, mixta, ¿no? De que vas unos días y otros días no, o algunas, por ejemplo, de cajón ya te dicen, no, es opcional algunos días, tú escoge cuáles, o sea, sobre todo como ya a nivel global, de pronto ya pasa mucho, o incluso ya muchas empresas de plataformas de consulting y ese tipo de cosas ya es 100% remoto. Uh -huh.
Sí, y más como cuando ya tienes que ver justo, más adelante lo vamos a poder hablar un poquito más con Media Monks, ¿no? Que de repente tienes que ir con personas que no necesariamente están en México, sino en otros lugares. De repente es muchísimo más sencillo hasta quedar de acuerdo en alguna hora, que no necesariamente tiene que ser en oficina, pero que sí vas a estar ahí de manera responsable y vas a estar ahí, obviamente, en tu reunión y todo, atendiendo las necesidades y pues no de manera física tal cual, no necesariamente, ¿no? En la oficina, aunque obviamente pues ya todos estamos acostumbrados a esa realidad y es algo Sí. que se ha podido ver en estos días. Sí, tal cual. Digo, pasan estas cosas que de pronto te botan las llamadas o de pronto tienes mal internet, pero digo, uno se va acostumbrando. Bueno, creo que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos con la llamada. Ahorita nos acompaña otra vez Sergio, pero justamente ahorita mientras vuelve a retomar la plática, les comento que este programa lo hacemos para que diferentes personas también vean el perfil que de repente puede ser tan diferente de una persona que estudió la licenciatura, ya sea por ejemplo de comunicación visual, de publicidad, de mercadotecnia, de cualquiera que sea las que manejamos dentro de aquí de la universidad o inclusive de un posgrado, y de repente vean que hay diferentes perfiles en los cuales podemos insertarnos, pero también que vean, por ejemplo, en el caso de Sergio, como, y es lo que me gustaría que nos platicara Sergio, bienvenido. Sí, hola. Ya. Bienvenido. Me gustaría que nos platicaras cómo fue que te acercaste a la Universidad de la Comunicación, cómo es que la conociste y pues antes de que supieras que existe todo este universo tan complejo y tan diverso que abarca el diseño, tal cual, Ujú. la comunicación visual también, ¿qué era lo que a ti te llamaba la atención de la licenciatura y por qué te decidiste estudiarla? Sí, pues mira, yo, o sea, justo estaba en una etapa de mi vida, como yo creo que todos, que no sabes muy bien qué hacer, te gustan muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, para mí comunicación visual fue excelente porque yo creo que es lo que necesitaba, como un poco de perspectiva, un panorama. O sea, yo ya sabía que quería dedicarme a algo visual, algo de comunicación, pero todavía no estaba seguro si era como más hacia la gráfica o si era más hacia la foto. O sea, porque en mis primeros años, créeme que hice un poco de todo. O sea, estuve trabajando, por ejemplo, en escenografía para una obra de teatro, con igual otro exalumno de la universidad que se llama Daniel Primo, que es un súper artista visual. O sea, por ahí me tocó asistirle. Este, por ahí también trabajé haciendo foto en una revista que se llamaba Grita Fuerte, que era una revista emo de hace muchos años, ya no existe creo, pero bueno, por ahí trabajé de fotógrafo, trabajé haciendo branding por mi cuenta, o sea, empecé mucho con la parte gráfica y sobre todo de foto y creo que por ahí, pues, de ahí salté un poco este tema como más de digital. Precisamente por el tema de foto, fue como un poco también agarrar el boom de las redes sociales y todo eso en esa época, y entonces pues ya la producción de foto como que tuvo un montón de boom y yo digo, quien se acuerda es que existirá MySpace, o existió MySpace en su momento. O sea, a mí me tocó todavía tener clientes que, o sea, ya estaban como visualizando la idea de tener un MySpace
para, para venderse ellos, ¿no? O sus productos. Incluso por ahí me tocó trabajar en proyectos de MySpace para marcas. O sea, era como que eran pioneros así de, ay, voy a hacer mi MySpace porque veo que ya hay muchas personas y es el futuro, bla, bla, bla. Entonces como que le invertí mucho esa parte y justo en esa época yo al meterme a MySpace y empezar a editar MySpace y a trabajar un poco con códigos CSS de MySpace, si se acuerdan, los que se acuerdan, pues le podías meter código, podías como que editarlo ahí, hacerle tus adecuaciones muy a mano. Entonces como que ahí aprendí a utilizar códigos CSS y HTML. También ahí en la universidad, me acuerdo el profesor Felipe Augusto, no sé si todavía siga, pero bueno, ahí por ejemplo él nos daba una materia de multimedia, pero multimedia digital, y que entiéndase que era como ver Flash y ver cosas de sitios web, pero muy como por encima. Y yo ya estaba como en el rollo de MySpace, entonces como que en algún momento mi cerebro hizo clic y dijo, ah, mira, o sea, está todo este mundo digital y está todo esto de las páginas. Y a mí me gustaba mucho que, por ejemplo, en Flash, back in the day, podías hacer como que animaciones y juegos online y un montón de cosas que, digo, ahorita más, digo, Flash ya no existe, pero en su momento era como todo el mundo porque pues podías hacer animaciones y ya te metías a un juego desde tu browser, ¿no? Entonces para mí eso era como, wow, así me voló la cabeza y dije, no, pues yo quiero aprender más web, porque al final se me hizo como que un lenguaje donde puedes mezclar animación, imagen, textos, branding, un poco de todo, y digo, dependiendo del proyecto web que tengas, de plataformas, pues ya tú verás a qué te vas más inclinando. Después vino la llegada del iPhone, entonces el iPhone, la primera generación, la segunda, la tercera, o sea, fue como el boom de las apps, ¿no? Entonces era como que el primer boom de lo digital fue de, bueno, ok, tenemos Flash y todo este rollo, ¿no? Luego eso muere, luego viene el boom de las apps, entonces ahora todo es una app, y hagan una app, y ahora cualquier cosa, una app, y que no sé qué, una app. Entonces era como de, bueno, trabajemos en apps, y ahí yo aprendí mucho como del tema de mobile, o sea, también empecé a entender cómo el Internet también no se restringe a un dispositivo, sino como que es multidispositivo, ¿no? O sea, tienes tu teléfono, ahora tienes tu smartwatch, ahora tienes tu tablet, tienes tu Smart TV, o sea, ya es como que multicanal, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí todo eso fue así de, güey, puedes seguir creciendo y no, o sea, esto no tiene límites, ¿no? Entonces, eso es lo que me encantó porque era muy chistoso cómo en su tiempo aprendías algo y en 2, 3 meses ya era obsoleto. O sea, fue un crecimiento así exponencial, cañón de las áreas digitales. Y ya me clavé muchísimo en esa parte. Y yo, por ejemplo, en su momento, cuando empecé más hacia el tema UX, UI, fue porque trabajé en una agencia que se llamaba TVP, que creo que en su momento, bueno, también se conocía como Grupo TV Promo, que era como, digamos, un sobrinito de Televisa. Entonces, Televisa es un corporativo gigante y por ahí tiene muchas como subagencias y subempresas y un mundo, ¿no? Entonces, una de esas ramitas era TVP y lo que hacían ellos era vender paquetes promocionales de, ya sabes, de rasca y compra tu tank y gánate 1 millón de pesos. O sea, ese tipo de juegos y mecánicas las trabajaba esa agencia. Y entonces era bien padre porque pues producíamos los videos, producíamos todos los prints, hacíamos como el 360 de eso. Y yo entré en el área como digital, que era como la innovadora, ¿no? Entonces era como, ay, ustedes van a hacer los websites de estas promos, ¿no? Entonces como que paqueteaban todo, de te hacemos la campaña, el comercial, te damos pauta en tele y además te damos el website. Entonces el website para mí era como una parte crucial porque ya todo, casi todo eso de rasca y gana, ya se manejaba en el website. Entonces tú tenías que hacer una interfaz que fuera súper fácil de usar, no solo para la gente, digamos, de mi edad en esa época, pues yo que tendría como 22, 23 años, hacer la web, sino que la entendiera mi mamá, por ejemplo, ¿no? O que la entendiera una señora que en la vida hubiera usado un smartphone y a lo mejor de pronto ya tenía esa chance y entonces era de, ay, ¿cómo le pico para que suba yo aquí mi código y gane, ¿no? Entonces, para mí esa lógica y de ver cómo los usuarios interactuaban, vino así como que un momento de estos de eureka y dije, oye, así de, güey, hay toda una lógica de diseño para que alguien utilice una interfaz y entonces pase del punto A al punto B, ¿no? Entonces, y justo con este tema de como de las mamás, ahora que es día bueno, que pasó el 10 de mayo, pero me acuerdo mucho que eran muchos promos para mamás, ¿no? O sea, la típica cosa de que registra tu jabón, compra tu, no sé, tu tank, compra puros productos de estos de promociones. Y muchos de esos usuarios eran mamás, entonces era como pensar mucho en eso, ¿no? En cómo alguien que es cero digital va ahora a hacer esa transición a través de tu interfaz.
Entonces me puse mucho a investigar, a leer y por ahí me topé con artículos de experiencia de usuario y fue como de, ok, ¿qué es esto de experiencia de usuario? O sea, yo vengo de la comunicación visual, de ahí me fui como a un diseño más digital y ahora estoy como en diseño ya de páginas web, que en su momento le llamaban web designer y que hacías un poco de todo, como que desde que lo diseñabas digamos, hasta en Photoshop tu página y la convertías en código HTML, y, o sea, tú hacías todo, ¿no? Lo construías, lo diseñabas todo. Entonces, como que me di cuenta que ahí era un trabajo muy específico de una persona solamente enfocada a la interfaz. Ya no te preocupabas por programar, ya no te preocupabas por... Hasta luego de pronto te ponían a hacer los copies, o sea, era como de... O sea, ya estabas especializado en una tarea. Entonces, para mí eso se me hizo revelador también porque dije, pues hace todo el sentido, ¿no? O sea, tiene que haber alguien completamente enfocado en algo así. Y más si lo ves a nivel aplicación, o sea, si te pones a pensar en Apple o en Facebook o Instagram o cualquier aplicación famosa, o sea, debe de haber un equipo encargado específicamente de que haga estas cosas funcionales y entendibles. O sea, y obviamente va a haber alguien que le va a meter color y obviamente va a haber un montón de programadores que lo van a volver realidad, pero tiene que haber alguien en particular que piense en la forma lógica del diseño para cómo hacer que el usuario pase del punto A al punto B, donde a lo mejor punto A es bajarte la aplicación y punto B es hacer un share en Facebook, o punto B es hacer una compra, o punto B es subir un video, ¿no? O sea, hay un montón de Sí. acciones que hacemos todos los días en la web. Entonces, todas esas acciones, alguien pensó cómo tiene que estar diseñado eso para que tú puedas hacerlo de manera fácil. Entonces, esa es la chamba, es básicamente hacer que todo sea fácil de usar, ¿no? Entonces, a mí se me hizo bien interesante porque pues tiene que ver mucho con comunicación en general, ¿no? De cómo pones un mensaje, o sea, reglas de diseño también de print se pasan a web, ¿no? O sea, de contrastes, de forma, fondo, uso del color, tamaño tipográfico, o sea, hay un montón de reglas que uno va aprendiendo en la carrera de comunicación visual que se pasan casi iguales a digital, pero en plataformas y todo esto, pero ahí se le suman muchas más reglas, ¿no? Como por ejemplo la regla de accesibilidad, o sea, pensar así de, ok, yo lo puedo ver porque tengo mi visión 20/20 y soy una persona de 35 años, 34 años, ¿no? Pero, a ver, lo va a poder ver una persona de 60 que tenga, no sé, daltonismo, o lo va a poder utilizar alguien, no sé, un comando de voz, pero alguien que tenga una dificultad para hablar, o, ¿sabes? O sea, empiezas a pensar en otro tipo de cosas, o a lo mejor de, oye, lo va a poder ver en la noche y no le va a lastimar los ojos, o oye, lo va a poder ver en el día cuando hay un montón de sol y qué va a pasar con la pantalla. No sé si les ha pasado que pronto hay un montón de sol y no puedes ver ni qué estás picando, ¿no? O sea, Sí. hay un montón de cosas así que piensas ya hasta en el contexto de dónde estás, ¿no? Entonces como que se expande mucho también otras reglas y otras teorías y otra como que mucho más conocimiento, ¿no? Entonces ya de ahí me fui orientando mucho más hacia el UX. O sea, en su momento también hice UI, que es, digamos, el diseño de interfaz, o en algunos casos he hecho ambas, ¿no? O sea, diseño como toda la experiencia, el flujo de compra, por ejemplo, de una tienda, y también hago toda la interfaz, ¿no? O sea, todos los botones, cómo van a verse las fotos, cómo son los campos, etcétera, ¿no? Pero a veces es tanta chamba que es necesario dividirse en equipos, ¿no? Entonces, un equipo va a poder trabajar el flujo y la lógica, decir, mira, vamos a pedir estos campos de registro para que tengamos esa base de datos y en esa base de datos ya el equipo de marketing va a hacer otras cosas con data, o sea, ya como que digamos ya se empieza a cohesionar todo un equipo de expertos. Y digamos que tú como UX estás un poco en medio, o sea, estás como que bajando la estrategia de marketing creativa y todo a algo accionable, algo que se puede usar, mientras también estás dando como herramientas al equipo de UI para de ahí elegir colores, pasar el branding a esa estructura que acabas de diseñar, etcétera. Y por otro lado, también le estás diciendo al ingeniero de programación cómo va a tener que programar todo eso para que haga sentido lógico al momento de usarse, ¿no? ¿Sabes cómo lo veo? Como si fueras una especie de arquitecto y el ingeniero es quien levanta de pronto las vigas y los pesos y tal. Los albañiles son quien construyen los muros y tal. El UI vendría siendo el decorador de interiores, que de pronto dice, yo le voy a poner este color y estos muebles a este espacio y tal. Pero en realidad tú fuiste el arquitecto, o sea, tú dijiste, yo hice la casa y le va a entrar la luz por aquí y va a pasar esto por acá. Y entonces ya otras disciplinas empiezan a nutrir ese proyecto, ¿no? Algo así más o menos es como creo que lo podemos entender. Y es bien chistoso como ahora con pandemia y todo eso, o sea, muchas empresas se vieron como forzadas a evolucionar rapidísimo, ¿no? Entonces había gente Sí. que tenía páginas terribles de compra
y de pronto era de la noche a la mañana tengo que hacer que esto sea una máquina de ventas porque ya no tengo puntos de venta físicos. Entonces Claro. es cómo hago eso rápido, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ahí ya es como todo, ¿no? Hay un proceso para todas las cosas. Entonces en UX también ya hay muchos procesos también como establecidos. Es como si dijeras, es la receta de cocina. Ujú. También dijeras, bueno, en la receta de cocina el primer paso es hacer una investigación de usuario, ¿no? Entonces es como de empiezo a investigar quién es mi usuario, qué es lo que hace, dónde lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, o sea, cuáles son sus motivaciones. Entonces es bien padre porque es como si también de alguna manera tú fueras el abogado del usuario o algo así. O sea, es Ujú. como de tú lo tienes que entender a él, qué es lo que quiere, por qué lo quiere hacer, cómo lo necesita y conviertes eso en un diseño que se puede accionar, que se puede trabajar y ya vendrá el UI y a lo mejor también te ayuda a decorar o a refinar también muchas cosas, ¿no? Entonces sí, es una cosa muy padre, Dani. Sí, que de hecho estaba viendo justo porque ahí tengo que reconocer que única, o sea, tengo mapeados, por ejemplo, a ti, que Ujú, ya nos habías escrito justamente en una transmisión de Red de Negocios que te encantaría hablar del tema. ujú, Y muchas gracias por compartir tu experiencia. Y también hay una exalumna que se llama Emily López, ella también estudió comunicación visual ujú, y está justo en UX, pero el término en realidad no creo que sea nuevo, o sea, más bien, ujú, tal vez el término sí es nuevo, o está ahorita más de moda, como en su momento estuvo el término de community manager, el de social media manager, ahorita el boom es UX, UI, entonces eso ujú, está ahorita como muy en boga, sin embargo es algo que ya llevaba mucho tiempo, o sea que realmente sí ya llevaba mucho tiempo y que no nos damos cuenta y yo me acuerdo mucho de esta analogía que hacían, ¿no? De no, es que el niño es súper inteligente, el niño agarra la ujú, tablet y la maneja de una manera increíble y se debe a su inteligencia nata, ¿no? Y otros ujú. decían, bueno, o sea, no estamos demeritando al niño, por supuesto que no, pero también hay todo un equipo que trabaja para que sea realmente pues una experiencia de usuario, ¿no? O sea, qué es lo que Ujú, necesita el niño y es lo que hace, por ejemplo, Emily en este caso, trabaja directamente con una aplicación que es para niños. ujú. Entonces, tienes que meterte al cerebro del niño, cómo es que él entiende tanto las formas, los colores, las acciones, o sea, realmente sí va a hacer lo que tú quieres que haga Claro. usando esa aplicación o no funciona y entonces cómo hacerlo para que funcione, ¿no? Entonces, es algo que yo jamás había visto en Ujú, comunicación visual, ujú, que realmente no pensé que fuera parte de su chamba, usar así como ujú. de su perfil y todo. Y me ha encantado porque sí de repente vienen personas que nada que ver con ese perfil, pero porque no lo conocen, ¿no? Claro, Y es muy interesante, sobre todo que gente como tú, que yo creo que es como bien analista y bien detallista, hayan ujú. encontrado eso y sí lo es. Sí, y está muy padre porque también, o sea, yo creo que para todos los chavos que ahorita están estudiando comunicación visual o tal vez marketing incluso, Ujú. les puede llamar mucho la atención porque, por ejemplo, siento que marketing o muchos de los que estudian marketing en mi generación se fueron muchísimo hacia datos, ¿no? Hacia uso de Big Data y análisis Sí, de datos. O sea, también hay mucha gente que, digamos, su base es marketing y después se fue a un rollo más de análisis de datos. Pero igual con mi caso, o sea, muchos comunicólogos o muchos diseñadores de pronto migraron más hacia experiencia de usuario, pero incluso yo podría decir que un marketero podría también fácilmente estar en UX porque igual es este análisis como de audiencias, es este análisis como de procesos de compra, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar en los marketeros o en la gente que se dedicó mucho al tema de punto de venta, que de pronto decían, ay, mira, vamos a organizar la tienda de este modo para que cuando entres veas primero estos productos y pases claro. después acá. O sea, es como una lógica parecida de pronto en una página. Por ahí hay digamos, una cuestión de marketing que le llaman el Golden Circle, que por ejemplo ahí la idea es que tú, que es mucho lo que hace Apple de pronto, que empieces como con el porqué de tu marca, ¿no? O con el porqué de tu producto. O sea, antes de hablar de las características y del precio y de bla, 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 tienes que establecer el por qué debes de comprar esta cosa, ¿no? O por qué debes de usar este servicio o tal, ¿no? Entonces, si eso lo traducimos a una página web, también a nivel narrativa, el scroll, el ver primero una parte y luego ver otra y luego tal, ahí hay una construcción narrativa ya súper pensada de primero te voy a poner esto, que es el porqué de mi producto. A lo mejor ese porqué puede ser muy emocional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es un tema muy de publicidad. También a lo mejor un publicista
podría también de pronto saltar a UX, o incluso también colaboramos, ¿eh? O sea, todos estos son procesos colaborativos donde estamos de pronto en una mesa redonda, el UX, un creativo, a lo mejor también alguien de estrategia, y alguien incluso de tecnología, ¿no? Y podemos decir así como que una locura de, ay, ¿te imaginas que cuando entre la pantalla, no sé, llegue una ola gigante y moje todo y de pronto en las conchitas que se quedan se forma un título y ese es nuestro producto y sale una chava corriendo libre y no, o sea, te está vendiendo el por qué, por la libertad, la frescura, no sé qué, y a lo mejor tú a nivel experiencia dices, está genial, y después le ponemos el call to action o el botón súper entendible, o las conchitas se transforman en el botón, o no sé, o sea, cosas así empiezas a pelotear, y el creativo también empieza como a opinar y todo, y el técnico va escuchando y va diciendo, ah, mira, eso lo podríamos construir de tal forma, o eso nos va a tomar tanto tiempo, o sea, también pensando mucho en deadlines y eso, tanto tiempo nos va a tomar, entonces, o sea, como que también nos ayuda un poco a todos a refinar la idea desde todos los puntos de vista. Entonces, de pronto a lo mejor puede quedar una idea súper locochona, súper visual, pero si la gente no lo entiende y no sabe dónde darle clic, ahí ya estamos en problemas, ¿no? O si queda súper locochona y la gente entiende dónde darle clic y todo, pero técnicamente sacar algo así nos va a tomar 2 años, mejor, Claro. mejor iteramos algo antes, ¿no? Entonces, te digo, es como un poco ahí el trabajo de todos y está muy interesante y un poco tomando la idea del marketing otra vez, o sea, porque igual al final es como de a qué target le hablas, a qué audiencia, en qué momento, o incluso cuando ya juegas a nivel campañas, es también mucho de, a lo mejor la campaña está en Facebook o en Instagram, y de ahí los mandamos al website. Entonces también es mucho jugar con esas piezas, ¿no? O sea, como a lo mejor desde la misma estrategia, que también me ha tocado mucho hacer de pronto estrategia, a veces también se maneja un rol que no es tan conocido, que se le puede llamar como UX Strategist, que de pronto es como una estrategia, pero de la experiencia, ¿no? Y de pronto ahí ya surge otro tipo de disciplina que se le llama Service Design, pero creo que también va mucho con lo mismo, que al final es, por ejemplo, alguien que dijera, ah, voy a inventar un servicio digital que cuando le piques, alguien llega y te, no sé, por ejemplo, el ETK Back, ¿no? El que ahora la aplicación de venta de coches online, que es como un tipo Uber, pero Sí. vendes tu carro. Ese es un servicio, ¿no? O sea, es un servicio digital que a alguien se le ocurrió, dijo, es un nuevo servicio, tú le picas y entonces llega alguien y te recoge tu carro y te lo evalúa y tal, y tú puedes darle ratings al que te lo va a vender y evaluarlo en el libro azul de coches. O sea, es todo un servicio que se empieza a gestionar y alguien de marketing puede decir, ah, perfecto, y entonces vamos a hacer anuncios aquí y acá y acá y le vamos a pegar a estos targets que son nuestra audiencia. Entonces yo digo, ah, ok, toda esa definición de plan de marketing está increíble, dame esos usuarios y yo los voy a entrevistar. Entonces, yo como UX también, hay otra parte que le llaman UX Research también, investigación de experiencia de usuario. Y entonces hacemos investigación, platicamos con los usuarios, encontramos sus motivadores, lo que llamamos pain points, o sea, es como, ¿qué es lo que más te frustra al momento de hacer algo en una aplicación? No, lo que más me choca es que cuando quieres vender tu carro, no sabes si la otra persona es confiable o no sabes, o los trámites y papeleos de pronto toman mucho tiempo y no hay claridad de qué tengo que hacer. O sea, mucha gente de pronto dice, ay, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿No? Entonces, todos esos son pain points que uno se lleva y empieza a trabajar sobre ellos, de, ay, ¿cómo resuelvo el hecho de que a veces es difícil tener la confianza de un vendedor? Ah, pues ratings y reviews y estrellitas y checks. Claro. Entonces empiezas como que a resolver ahí y luego es, ok, todo eso pasarlo a un proceso de flujo lógico. A ver, ¿cómo se va a registrar? Ok, el registro tiene que ser súper rápido para que no le perdamos tiempo al usuario de, ay, tengo que llenar 20,000 campos, ay, qué flojera. No, es, logate con Facebook, pum, y ya, ¿no? Y ya después, poco a poco, a lo mejor le vas metiendo como de, ah, ¿sabes qué? Si además nos dices tu nombre completo y tu dirección, te damos, no sé, unos puntitos por aquí, ¿no? Sí. O no sé, ahí ya vienen muchas otras estrategias que de pronto también le llaman gamification. O sea, ya te digo, esto ya se abrió como un mundo de opciones y estrategias, y ahí es donde te digo, viene mucho el UX Strategies de cómo mejorar la estrategia de la experiencia, luego el diseño de la experiencia, y luego viene la mejora continua de esa experiencia, o sea, porque eso es lo curioso también de los productos digitales, o sea, yo les digo que están vivos, ¿no? Porque siempre están cambiando, evolucionando. O sea, si alguien se pone a ver el Facebook de hace 10 años, es súper diferente al de ahora, ¿no? Y Claro. eso es porque todo el tiempo hay gente estudiando, analizando los datos, descubriendo qué cosas frustran al usuario, cuáles también incluso cuáles le dan más dinero al negocio, cuáles no.
Entonces son features que de pronto también sí, digamos, con los dueños del negocio, le llamamos stakeholders, ¿qué les interesa también a ellos, no? Porque de pronto es de, yo quiero que vender más este producto y pónselos todo el tiempo. Y es como de, ok, sí, o sea, eso va a generar ventas, pero también vas a demeritar tu experiencia porque vas a estar ahí inundando de anuncios, ¿no? Entonces Sí, ahí claro. hay como que muchos puntos a evaluar y pues te digo, es todo un mundo ahí de análisis, ¿no? De repente ahorita que hablabas como justo de todos los puntos, me acuerdo mucho cuando yo trabajé en Donadora, que es una empresa de crowdfunding social, entonces son Ujú, donaciones en línea. ujú, Eh, Justo me tocó una etapa muy buena en la que aprendí muchísimo porque fue el cambio de una plataforma a otra, de ujú, un dominio a otro y toda la imagen, ¿no? ujú, Entonces se juntaron la mayoría de los comentarios de los usuarios y ver esa parte de es que a las personas que únicamente van a donar, que no les interesa donar eh, como una experiencia del día a día o cada ujú, mes, sino quieren donar a la campaña de un conocido o de un amigo, no los hagas hacer como todo este registro ujú, innecesario y que les llegue un newsletter y demás porque los vas a, de hecho, hasta hostigar, ¿no? O sea, ujú, mejor que haya un registro diferente y ellos únicamente accedan para hacer la donación, ¿no? Y luego toda esta parte también de cuidar los datos, que era algo que les importaba mucho. Y luego la parte visual de ujú, cómo no funcionaba en la plataforma anterior o cómo se podía mejorar para que visualmente fuera más atractivo y que generara confianza inclusive, por ujú, ejemplo, fueron varias propuestas, poner la cifra en pesos de lo que llevaba recaudado. ujú, Luego, no es que la cifra no habla mucho, hasta cuánto es una coma que no se veía igual que un punto y entonces podía ser ujú, como, ay, ¿cuánto llevan donado, no? ¿Es mucha cantidad o es poca? Y finalmente se resolvió que fuera por un diagrama de círculo, ¿no? ujú, Un diagrama de círculo y un porcentaje. Del 100% de recaudación van en un 50 y tantos, en un 60 y algo. Entonces, toda esa parte sí me queda muy claro y eso fue en 2018, ujú. cómo esto lleva mucho tiempo trabajándose y realmente sí les interesa a las compañías, o más bien eso es lo que te quería preguntar, o sea, en relación con tu experiencia y viendo que en tu currículum lo estaba checando y has Ujú, trabajado desde el diseño web tal cual ujú. de la plataforma y demás, pasando por UI y ahora en UX Design. ¿Has visto que haya como algún tipo de empresa que vaya más, o sea, que se tenga que preocupar más por esta experiencia de usuario, que tenga que estar como más comprometida a esto, que ya lo tenga que empezar a ver dentro de su esquema, no digamos a Ujú, largo plazo, sino en este momento? ¿O hay empresas que todavía pueden decir, en el programa de exalumnos pasado hablábamos de la parte de inclusión del equipo ujú. de trabajo por la parte de recursos humanos y cómo si un equipo de trabajo está comprometido, más bien está feliz, está muchísimo más comprometido porque está tomado en cuenta. Y me decía la exalumna, es que esto, si se empieza a trabajar desde el principio de la empresa, es muchísimo más fácil que después implementarlo. En el Claro. caso de el UX Design, ¿dirías lo mismo o es mejor esperar un poco más para tener más datos? No, yo diría que hay que empezar con el pie derecho. O sea, siempre reduces sobre todo el nivel de incertidumbre. O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en los emprendedores, ¿no? Gente que de Ujú. pronto dice, ay, tengo una idea y puedo hacer una página web y puedo hacer muchas cosas. O sea, yo creo que desde ahí ya tendrían que empezar a pensar en UX experience, o sea, de su plataforma web. Me pongo a pensar en casos, y es más, para responder tu pregunta, yo diría que todas las empresas, ¿eh? Y no hay realmente un punto de que tengan que esperar a cierta maduración para empezarlo. Yo diría que de entrada lo considerarán. ¿Por qué? Porque también, mira, de entrada ya necesitas presencia en Internet, ¿no? Desde inicio. O sea, eso Sí, ya es por default. Luego de esa presencia en Internet, a lo mejor tienes que elegir el canal adecuado. O sea, tienes que decir, a ver, voy a tener presencia en Internet, pero ¿en qué plataformas, no? O sea, ¿en qué canales? O sea, Facebook, Instagram, un sitio web, una aplicación. Digo, obviamente cada negocio es diferente, pero sí es importante considerar las plataformas y sobre todo también qué papel van a jugar también hay otro concepto que le llaman el ecosistema digital, qué papel va a jugar cada uno en tu ecosistema. O sea, por ejemplo, podríamos decir, ay, las redes van a ser de captación, porque es pues digamos, toda la publicidad ya visual y de ahí se van al clic.
a lo mejor ya el servicio se va a integrar dentro del website, ¿no? Y a lo mejor del website, para los que son, no sé, super fans o yo qué sé, dependiendo del tipo de plataforma, pero a lo mejor de ahí les metemos una app, ¿no? Para los que ya sean miembros o los que no sean miembros, o no sé, a lo mejor el website simplemente es como que el pasito intermedio antes de la conversión y ya después de esa conversión realmente la acción es en el app. O sea, entonces te digo, ahí ya vienen muchas formas de estrategia, pero es importante replanteárselas porque uno puede tener una gran idea, pero si no figuras un esbozo de este ecosistema y cuál va a ser tu punto de entrada y cuál va a ser la forma en la que tú vas a dar valor al usuario o a tu consumidor, este, pues digo, estarías empezando muy a ciegas, puede que cometas muchos errores y tengas como una curva de aprendizaje mucho más larga, ¿no? Entonces yo sí creo que es bueno de entrada para cualquier emprendedor, cualquier empresa, empezar ya a pensar en forma digital. Uh-huh. Y ahí viene, por ejemplo, la parte también de consultoría, ¿no? Que yo creo que ha de ser también muy, muy loable y necesaria porque habremos quienes sabemos bien o nos sentimos muy confiados con la parte de administración de la empresa. Somos más cuadrados, más calculadores, necesitamos ver cómo van las finanzas y demás, pero de repente nos cuesta muchísimo trabajo y por tener como muchísima motivación o demás, podemos empezar a divagar, a irnos por las ramas. O sea, me imagino ahí problemas de presupuesto cañón de, no, pues sería la mejor salida, o esta, o esta. O una idea súper locochona y pues sí, pero te va a llevar 5 años desarrollar esto, ¿no? O sea, estás pidiendo demasiadas cosas. Hay también un servicio en el que podría, por ejemplo, alguien acercarse a Media Monks o acercarse a ti, tal cual sería para esta parte, o sea, como para hacer un análisis de realmente de todas las posibilidades que hay y ver cuál es la mejor implementación para lo que necesitan. Sí, tal cual. O sea, literalmente, Media Monks es bien curiosa como empresa porque, digo, de entrada es mentalidad holandesa, ellos vienen de Holanda. Entonces, como que el chip europeo y sobre todo holandés es muy distinto a lo que podemos pensar de una empresa gringa o una empresa, no sé, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen, digamos, tiene que ver un poco con el end-to-end, le llaman, ¿no? O sea, tienen como esta parte de consulting, o sea, es como de, te pueden ayudar a como definir ese proyecto, te pueden ayudar a ejecutar ese proyecto y también te pueden ayudar a administrar ese proyecto. O sea, es como un poco el end-to-end. Y de hecho, MediaMonks, de hecho, comenzó más bien destacándose con la parte más de producción audiovisual. O sea, ellos empezaron haciendo producción loquísima. Y en la parte de web, con esta época de Flash también. O sea, era como todo este rollo de aplicaciones, sí, como de experiencias web ya más enriquecidas, ¿no? Y de ahí, obviamente, hay un punto bien clave donde la publicidad, porque también todo esto recordemos que son varios mundos, ¿no? O sea, una parte es la publicidad, otra parte es la parte empresarial, pero llega un punto en el que se trastocan, ¿no? O sea, a lo mejor MediaMonks en su momento fue más una onda publicitaria, porque eran muchos sitios de marca, de campañas, de ese tipo de cosas, pero se empieza a volver como su nivel de expertise empieza a crecer tanto y empiezan a adquirir tanto talento que de pronto dicen, vámonos a entrar con un proyecto de consulting, porque tengo un set de expertos que son estrategas, analistas de datos, UXers, y además con el nivel de craft así impresionante de los artes increíbles, ideas creativas. Entonces dicen, pues vamos a poner esa oferta de valor en el mercado. Y digamos que la competencia podrían ser consultoras más tradicionales. Por ejemplo, hay algunas muy famosas como Accenture, que es una consultoría digamos, de tecnología. Entonces, ahí pasa un poco el chip al revés. O sea, ellos empezaron con consulting de tecnología, pero hardcore, o sea, de que servidores y de que no sé qué, y que eh, puras cosas técnicas, ¿no? Y se dieron cuenta que se estaban quedando cortos en la parte más humana, ¿no? Del uso de una experiencia, de un buen diseño, de una buena interfaz. Entonces, como que el mundo muy creativo y publicitario se acercó mucho a una parte tecnológica y la parte muy tecnológica y fría se empezó a acercar más a un punto más humano. Entonces, creo que ahorita estamos como un poco en el medio y sí, o sea, también digo, ahí igual podré pasar mis redes, pero también cualquier consulta que necesiten, pues yo Sí, con todo gusto, ¿no? O sea, la idea es como que igual yo creo de la red de negocios de la UC es también un poco apoyarnos entre todos y digo yo, también he tenido experiencia con clientes muy pequeñitos, o sea, digamos, cosas de emprendedurismo, pues petit, hacia, casi casi hasta puede ser una dark kitchen y a lo mejor la dark kitchen decir, bueno, yo empiezo a vender a lo mejor en Instagram, pero de Instagram, ¿qué hago? No, a lo mejor no me alcanza, no me, en costes no me sale meterme a Rappi.
¿qué opciones tengo? Ah, ok, pues puede ser un website y que de ahí te jale un WhatsApp directo. O sea, cositas así tan sencillas, pero que el WhatsApp sea claro, que la experiencia de saltar del anuncio de Instagram a la página y de la página al WhatsApp sea muy fácil, o incluso a lo mejor directo, ¿no? Del Instagram al WhatsApp. O sea, digo, hay muchas formas de hacerlo, digo, dependiendo del negocio. Pero sí, esas son cosas que se analizan. Y también, por ejemplo, con usuarios, hay una técnica que le llaman de guerrilla, que es muy parecida a las, de hecho el término viene mucho de las campañas de guerrilla, ¿no? Que eran como campañas muy chiquitas y muy tácticas en espacios Ujú. específicos. Es lo mismo, es un research de guerrilla, o sea, tú te vas ahí supongamos que somos una empresa que vende, no sé, productos naturistas. Entonces, ve a un lugar, una convención de productos naturistas, y entonces investiga con no sé, un muestreo significativo sería a lo mejor entre unas de 10 a 15 personas, donde tengas un set ya de preguntas muy clave de cómo tú puedes otorgar valor superior a la competencia, ¿no? Y decir, a ver, tú en Internet, ¿qué es lo que buscas o cómo buscas tus productos y tal, tal, tal? Entonces vas encontrando patrones y de pronto dices, ah, mira, a lo mejor la mejor manera para contactar con esta audiencia es, voy a inventar una locura, pero, o sea, ves por Facebook Groups, así un grupo específico de Facebook, y que de ahí salgamos a una página que te contacta a no sé, a un call center, y ya después poco a poco vas generando revenue para montar un e-commerce, y poco a poco vas juntando revenue no, y vas creciendo, y ya dices, ok, mi siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Qué me conviene más? ¿Meterle a un e-commerce o meterle a lo mejor a otra persona que esté atendiendo mis ventas directas? Y, o sea, te digo, hay muchas estrategias por ahí, ¿no? O a lo mejor es, en vez del e-commerce, meto nada más bien un chat, pero de los chats que son ya más pro, que puedes meterle Messenger y el WhatsApp y todos ahí adentro, y todos los del equipo de la empresa empezamos a vender desde ahí y a atender clientes. O sea, te digo, depende mucho el negocio, pero justo es esa parte de definir cuál es el canal o la forma de crecer más saludable, pero ya pensando siempre en la experiencia de usuario, porque es lo que te diferencia, ¿no? Es como cuando vas a un restaurante, a lo mejor puede tener la comida más rica del mundo, pero si te tratan mal, si el Claro. lugar no está cool, si la línea de espera es larguísima, o sea, no sé, a lo mejor ya no vuelves, ¿no? Y es un poco Sí, sí. parecido a cualquier otro negocio. Y en las redes lo mismo, ¿eh? De pronto todos sabemos que si nos vemos un link y el link no carga en 5 segundos, ya va. O sea, otra. Sí, sí. Entonces, te digo, son un montón de opciones ahí. Inclusive hasta a mí me pasa con algunas páginas que tienen en vez de loading, la típica, el circulito que está ahí pensando cómo se va llenando, ¿no? Una Ujú, figurita. Entonces ya estás ahí viendo la figurita ujú, y te quedas. Pero realmente todo eso pues no es nada más algo que fue al azar, sino es algo que es planeado y es por ujú, un equipo así, porque sí, de hecho justo por eso es que se me hizo muy interesante tanto desde un nuevo perfil para mí o un perfil que desconocía, muy interesante de alguien que estudió comunicación visual y cómo ha ido todo su camino hacia esta parte de que dices, ah, ok, entonces hay todo un equipo que se dedica a esto, o sea, sí hay ujú, personas que se dedican a trabajar toda esta parte, la están analizando y ni siquiera es una sola persona, es un equipo de personas, ¿no? Eso es ujú, muy interesante y también hablando con exalumnos que no sé si sabías, pero hay de los 40, bueno, de los egresados de 44 años de la licenciaturas, yo diría que la mitad o un poquito más son emprendedores y tienen ujú, sus empresas, sus agencias, trabajan en otros lugares y tienen su emprendimiento y demás, ¿no? ujú, Pero dicen es que de repente yo me topo con pared mucho con un programador, ¿no? Con un ujú, programador web que no me entiende lo que quiero decir ujú, y él lo agarra como muy por la parte técnica y yo quiero algo más creativo y como que no, bueno, pues de repente tal vez sí se necesita justo esta persona, ¿no? Que capte muy bien lo que es la experiencia del usuario, o sea, que se ponga justamente en los zapatos del usuario, que también maneje tanto tu lenguaje empresarial ujú. como el lenguaje del usuario y el lenguaje del programador y Sí, entonces haga que todo salga, porque pues definitivamente hay personas que no tienen los skills, serán buenísimos en la programación, pero necesitan un plan de trabajo para hacerlo, ¿no? O sea, son más, claro. digamos, más con metas establecidas. Y hay alguien que se debraya completamente y es súper creativo y tampoco, o sea, hay que bajarlo. Sí, no, tal cual. Entonces, sí, se me hace que esto que ofreces, o sea, que ofrecen ustedes como
en UX Design es súper rico y súper necesario, y sí, yo también, aunque lo estoy conociendo apenas, creo que si yo emprendiera en este momento sería algo a lo que le dedicaría presupuesto. O sea, Sí. ya casi, dependiendo del giro de cada empresa, ¿no? Pero casi hasta dejar de pensar en oficinas físicas y rentarla o comprarla para invertirle mejor al equipo de trabajo en algo que sí me va a generar. Sí, tal cual. Y es que justo, o sea, por ejemplo, en UX, de pronto también hay un modelo de trabajo que son los talleres, ¿no? Los workshops. Es bien importante esa parte porque, por ejemplo, un workshop bien dado, donde hay un facilitador que puede ser UX designer, que va como tal cual lo dices, o sea, tengo aquí a un programador y aquí tengo a un empresario y aquí tengo a un usuario, ¿no? Ujú. Entonces, esos tres tienen que ponerse de acuerdo en qué va a ser la plataforma, ¿no? Entonces, uno como facilitador puede tener también bueno, como UXer, esa posibilidad de volverse un facilitador, o alguien que facilite las decisiones, las tomas de decisiones de un negocio. De hecho, me ha tocado, por ejemplo, ahí hay una cuenta que llevé fue Club Premier. Digo, ahorita está en plena transformación digital, Ujú. pero está bien interesante cómo de pronto era todo un mundo de opciones, ¿no? O sea, de cómo se puede evolucionar la plataforma y cuál sería el paso más certero para con el negocio. O sea, cuál nos va a dar más revenue rápido. Y ese no necesariamente está peleado con cuál es la mejor experiencia. Entonces es bien curioso cómo a veces lo que te puede dar más dinero tiene que ver mucho con lo que es mejor para el usuario. Entonces es bien curioso y de pronto ahí en la parte técnica es a veces el challenge de cómo lo podemos hacer. Y tal cual, o sea, como bien decías, o sea, es hablar los dos idiomas. Y como yo venía de la parte de web design, o sea, te digo, aprendí cosas de lo que llaman maquetación, frontend, que es la construcción de la interfaz, de backend, es cómo se controlan, cómo se conecta el servidor con las bases de datos y eso cómo va a mostrarse en la página. Y toda esa tecnología también la vas aprendiendo. Digo, no es como que de cajón tengas que también tener una licenciatura o una ingeniería, perdón, de programación o algo así, Ujú. pero, o sea, pero lo vas aprendiendo de todas maneras, ¿no? Con los años de experiencia. Obviamente, como todo, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, yo empecé como web design, que podría decirse que en su momento era como un junior, o sea, como que sabía un poco de todo, pero no era un experto en nada, o sea, como que más era la parte de interfaz, creo que podría decir que mi expertise era más de UI, por así decirlo. Ujú. Luego ahí vas evolucionando, luego vas aprendiendo más de UX, y también obviamente llega a haber momentos en los que estás como con un technical director y tú como UX lead, y de pronto empiezas como que a definir lo que todos los equipos van a estar trabajando y por qué, ¿no? También es lo que decías, o sea, puede ser un proyecto a 5 años, y tú dices, ok, ya lo tenemos, o sea, a lo mejor tú como diseñador lo tienes ya en tu cabeza, yo sé que a 5 años, o tienes la idea final, pero no vas a poder llegar ahí rápido. Entonces dices, ok, sé que esa es mi meta, le llamamos a veces North Star, o sea, mi estrella guía, Ujú. pero ¿cuál va a ser mi primer paso para llegar allá? Entonces, también Claro. pensar en diseño UX o en diseño de plataformas es pensar le llaman iterativo, o sea, es como de la primera iteración o la primera versión es esta. Digo, ya sabes cuál va a ser la versión 10, pero para llegar ahí necesitas la versión 1, la 1.2, la 1.3 y así, ¿no? O sea, y también de pronto dices, ya ahora entiendo por qué los softwares de pronto tienen así la nueva versión 2.4 y qué Sí. mejora y qué resuelve, y, o sea, y así vas avanzando en incrementos pequeñitos, ¿no? En, Sí, como dices, siempre es algo constante, ¿no? O sea, es algo que Ujú, no es fijo, no es estático, ujú, y pues el usuario realmente ni sus necesidades son básicas ni estáticas, y todo el tiempo yo creo que sí es un challenge bien importante ujú, estar a la altura del usuario e incluso ir más allá. O sea, de repente pues obviamente todos cachamos que está ahí la necesidad, ¿no? Pero generar realmente la fidelidad, que alguien se quede y que no se vaya, o sea, que no se vaya por la competencia y demás, es todo ujú, un reto, y es bien interesante. O sea, a mí realmente sí creo que siempre que hablo con exalumnos y que son así como les encanta hablar de lo que están trabajando y demás, digo, me equivoqué de carrera y luego regreso a mi ujú, carrera y digo, la amo, o sea, padrísimo, pero sí creo que esto es algo que no es el futuro, definitivamente, es el ahora, y si alguien está buscando emprender, ya nos diste el consejo como para la parte de egresados y de emprendedores, pero antes de que termine el programa me gustaría eh,
pues digamos que alguien que le interese esta parte de los que lo están estudiando ya, que están en comunicación visual o que están en alguna otra carrera, como les estábamos comentando, que les llamó la atención ahorita el UX Design, ¿qué les dirías tú que sea el siguiente paso? O sea, están estudiando la licenciatura, ¿con qué lo pueden complementar o hacia dónde se pueden dirigir? Yo los dirigiría, podría ser a... Hay una plataforma que se llama The UX Foundation. A mí se me hace súper buena porque de entrada, pues digo, es una credencial oficial, ¿no? O sea, si tú te gradúas de ahí de algún curso, te lo validan en todo el planeta Tierra, ¿no? Ujú. Pero también te puede, o sea, y tiene muchos recursos gratuitos, te puede dar una idea de qué es, o simplemente también creo que para los que somos, bueno, los que son más jóvenes, o sea, los millennials o cualquiera así, o sea, que Ujú. busquen en YouTube, que busquen en TikTok, así UX, y les van a salir algunas cuestiones, o sea, va a salir algún cuate hablándoles de UX, y digo, para que no se chuten un libro, a lo mejor un video de 5 minutos te resuelve ciertas dudas, pero Sí. sí, o sea, para mí sería como el primer paso de entrarse ya sea a la UX Foundation o en YouTube simplemente buscar. Por ahí hay un montón de canales, también por ejemplo de UI, también hay gente que es más visual, que es más creativa o que le gusta más la parte nada más visual y toda esta parte como más estratégica, prefieren que alguien más lo trabaje. O sea, porque al final es un poco complementario, ¿no? A lo mejor yo puedo llegar hasta un cierto punto en los llamamos wireframes, ¿no? Que es como son esquemas de cómo va a estar la página, como digamos planos, y va a llegar el UI y los va a llevar más lejos, ¿no? O sea, también esa es una parte bien interesante porque ahí ya involucran de pronto animaciones, colores, transiciones, video, o sea, ya como que también hay otras disciplinas, y más ahora que también la tecnología avanza a pasos agigantados, pues nos permite de pronto meter ya cosas más pesadas, ¿no? Antes era, uy, un video, no va a cargar un buen. Pues ahorita Ujú. hoy en día ya no, o sea, es de, ay, pues métele el link de YouTube y lo metemos atrás, y entonces va corriendo el video mientras ponemos mensajes enfrente, ¿no? O digo, estoy diciendo así cosas, pero, o sea, pueden ser así un montón de nuevas tecnologías, ¿no? Miles de posibilidades. Ujú, Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya se nos acabó el tiempo y estuvo todo bien interesante. Y cuando tú regreses de Veracruz y ujú, aquí regresen los alumnos a clases, me encantaría volver a contactarte también para que vengas. Tenemos una actividad por parte de Bolsa de Trabajo que ujú, se llama En seres de un comunicador, hashtag, esto no viene en el temario. ujú, Entonces, pues es para darles otro acercamiento también a ellos, ¿no? Que sepan de viva voz la diferencia entre UI, entre UX, qué sí es, qué no es, cómo se cotiza en el mercado, cómo dar a ujú. conocer sus servicios y demás. Entonces, nos encantaría tenerte aquí con nosotros, ya que se regularice esto. Claro, yo Y encantado. te invito, igual que a todos los exalumnos, a entrar a la página, es www.exalumnosuc.mx y ahí se van a la parte de directorio de negocios y pueden ingresar sus datos. Me llegan a mí y yo valido contra la base que sí sean exalumnos de la universidad y es un directorio ahorita que estamos alimentando para ver justamente esta parte, ¿no? En dónde estamos nosotros como exalumnos, qué estamos haciendo, en dónde nos pueden encontrar y datos empresariales en donde nos podemos comunicar. La Ujú. idea es obviamente pues que si tenemos una comunidad y un directorio que es de confianza y para echarnos la mano, pues pues hagamos colaboración entre nosotros y ya cuando tengamos más eventos, pues hacer algo entre nosotros que nos funcione mucho también para hacer comunidad, para hacer más negocios. Ujú. Entonces, pues ahí está la invitación para que también te registres porque no te tengo. Ah, excelente, ¿no? Yo encantado, ahí pásame el link y yo me registro y yo encantado, ¿eh? De ir a cualquier evento. Perfecto, sí, ya los estamos retomando. Un Ujú. poquito, todavía son a distancia, pero ya verás, viene con todo por parte de la universidad. Buenísimo. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Acuérdense que esta transmisión también la pasamos en el perfil de Bolsa de Trabajo de la universidad y en exalumnos. Y en los comentarios voy a poner, si me los pasas, si me permites, tus datos también Sí, de claro. contacto, para que ahí estemos en comunicación. Y pues bueno, esperamos, nos vemos en la próxima sesión de Red de Negocios con otro invitado. Y si tienen ustedes a alguien, si conoces a alguien, Sergio, de la generación Ujú. que crees interesante y que estaría padre que nos dé su punto de vista y una entrevista, Ujú. pues te agradecería sus datos. Claro que sí. Ahí voy a pasarlo en mis redes. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la Buenísimo. próxima semana.
Gracias, bye bye. A ti, bye bye.